consagrados a su servicio. Resulta que digo ya ven, Uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Entonces empecemos. Lección número 18, el valor de la mortificación. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la mortificación. El valor de la mortificación. Uno quisiera, humanamente hablando, si fuéramos meramente materialistas y entendiéramos la sociedad solo en términos materiales, si pensáramos que no existe nada espiritual, nada trascendente, nada eterno, entonces la vida tendría un solo sentido: evitar al máximo el dolor y buscar al máximo el placer. Ese sería el único sentido de la vida. Pues si no hay nada más allá, si no hay una realidad trascendente, si no hay una realidad sobrenatural, pues lo único que a mí me animaría a vivir sería buscar el placer y evitar el dolor. Y lo bueno y lo malo se determinaría en proporción a cuánto placer produce o a cuánto dolor evita. Entonces lo bueno debería ser lo muy placentero y lo malo debería ser lo muy doloroso. Entonces yo voy a tratar al máximo de tener las mayores experiencias placenteras y las menores experiencias dolorosas. Pero resulta que nosotros no solo somos carne, no solo somos cuerpo, no solo somos materialidad, somos un espíritu encarnado. Es decir, tenemos una dimensión espiritual y esa dimensión espiritual es sobrenatural. Significa que hay algo más allá de lo que podemos ver, que hay algo más allá de lo que se puede palpar, que existe algo más allá de lo que se puede medir. En ese orden de ideas existen una serie de valores que en el bienestar. Bienestar es estar bien, sentirse bien, sino que se relacionan directamente con el bien, que es superior al bienestar. En ocasiones hacer el bien produce bienestar, pero en otras ocasiones hacer el bien no produce bienestar. Es decir, no produce un placer, no produce un confort, no produce como una alegría. No, en ocasiones hacer el bien produce todo lo contrario: sacrificio, dolor, abnegación, entrega, sufrimiento. ¿Y por qué entonces uno buscaría el bien por encima del bienestar? Porque creemos en una serie de valores, en una serie de principios, en una serie de normas, en una serie de, precisamente, empezó a llover, precisamente eso, en una serie de valores intangibles que no se pueden palpar, pero que están allí. Entre ellos, la honestidad, por ejemplo, es un valor mundial universalmente reconocido. La responsabilidad, son intangibles, son valores. Es que eso no se puede medir. Y es que en ocasiones ser honesto produce dolor. En ocasiones ser responsable produce sufrimiento. Y hay unos valores que son más fáciles de entender que otros. Nosotros los cristianos los llamamos virtudes. Es un nombre todavía más cristiano. Y las virtudes entonces serían aquello que hace que mi alma tienda a el bien, pero al bien objetivo, al bien real, al bien que no depende de las circunstancias. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque las personas que creemos en lo espiritual, las personas que creemos en un ser trascendente, las personas que creemos en un Dios, sabemos que lo que va a dar verdadera felicidad a la larga va a ser vivir en el bien, no vivir en el bienestar, no vivir meramente en el placer. Hay ocasiones afortunadas donde vivir en el bien genera bienestar, donde hacer el bien genera un cierto confort, un cierto regocijo interno, un cierto placer. Por ejemplo, cuando uno ayuda a una persona que tiene una gran necesidad y esa persona te agradece profundamente, pues hombre, coincide que hacer el bien te produce bienestar. Pero cuando una persona tiene un apetito salvaje, un instinto voraz
que le incita, que le inclina a traicionar a su esposa, para él hacer el bien va a implicar un tremendo sacrificio, una tremenda mortificación. A la larga va a generar ese bienestar. Pero inmediatamente la primera reacción no es una reacción de bienestar, es una reacción de lucha, es una reacción de combate, es una reacción a veces hasta desagradable. ¿Por qué les digo todo esto? Porque de entrada les estoy estableciendo un principio: vivir bien, vivir conforme a la norma moral, vivir como cristiano, amar auténticamente a nuestro Señor, más allá de vivir una norma moral, vivir conforme a lo que mi Dios nos ha mandado, va a implicar grandes sacrificios. Grandes sacrificios. Sacrificios en ocasiones directamente relacionados a ese bien que estoy buscando. Por ejemplo, el que tiene una tentación de caer en una fornicación y no cae, hay un gran sacrificio. El que tiene una tentación de consumir alucinógenos y no los consume, es un gran sacrificio para no caer ahí. El que tiene la tentación de cometer cualquier acto de hurto, de mentir, le implica sacrificio decir la verdad, va a quedar mal, va a pasar una vergüenza. Pero entonces, miren que esa mortificación, ese sacrificio, tiene una relación directa con el mal que se pretende evitar. Pero hay ocasiones donde la mortificación ya no es solo lucha contra ese mal que quiero evitar, sino prevención contra ese mal que quiero evitar. Y si yo no me habitúo, si yo no me voy acostumbrando a mortificarme, a ejercitar mi voluntad, si yo no me voy acostumbrando a ser fuerte, aun cuando no tenga grave riesgo de caer en algo, si yo no me voy acostumbrando a mortificarme en lo lícito, me será muy difícil más tarde mortificarme en lo ilícito. La mortificación en lo ilícito, es decir, aquella mortificación que debo hacer para no caer en el pecado, esa mortificación es obligatoria. Pero la mortificación en lo lícito es absolutamente necesaria. Es necesario. Si yo no voy ejercitando mi voluntad en pequeñas prácticas de mortificación o en ocasiones en grandes prácticas de mortificación, entonces nunca lograré tener una sólida vida espiritual. Por eso el ayuno, por eso las vigilias, por eso dejar de comer ciertas cosas, aunque no sea ayuno, dejar de comer ciertos dulces, por ejemplo, que en sí mismo no se constituyen en un ayuno, sino en una penitencia, es decir, en un pequeño sacrificio que se ofrece por amor a Dios. La incomodidad, someterme a una incomodidad voluntaria, como mantenerme de pie en el bus aunque me pueda sentar, mantenerme de pie en el metro, caminar aunque me puedo ir en el carro, soportar el calor, soportar el frío sin quejarme, soportar un olor desagradable. En un momento de alabanza levantan las manos, soportar un olor desagradable. Ese tipo de cosas se constituyen en pequeñas mortificaciones que si yo no las sé vivir cristianamente, que si yo no las sé vivir con paciencia, que si yo no las sé vivir ofreciéndolas, cuando me toque soportar lo insoportable para no pecar, no seré capaz, no seré capaz. Esto se lo digo a modo de introducción. Antes de decirles que el carro de placa FCM 822, un Clio, y MNY 967, un símbolo, deben moverlos. ¿Están acá los dueños? ¿Sí? Perfecto. ¿Quién como Dios? Todo esto se los digo para que vamos entendiendo por qué hubo santos que se mortificaban de manera tan absolutamente extrema. Yo he estado en Asís 3 veces, en el lugar donde nació Francisco de Asís. 3 veces he estado en Asís, por la gracia de Dios. 2 de esas 3 veces he visitado una iglesia que generalmente las personas no visitan.
porque cuando uno llega así, uno llega directamente al convento que queda en una montañita, pero luego abajo hay un valle donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Y dentro de esa basílica se encuentra la Porciúncula. La Porciúncula es esa capillita que San Francisco mismo se encargó de reformar. Él empezó a renovar esa capillita que no es más grande que un cuarto de esta iglesia. Es pequeñitica esa capillita. Entonces claro, estuve allá y pues está la capillita está dentro de la gran basílica y ahí al lado murió Francisco de Asís. Y resulta que uno empieza a recorrer, porque Francisco vivía ahí, y uno va a llegar a un lugar, a una cuevita que no tiene más de 1 metro de altura, donde Francisco de Asís dormía. Y al lado de esa cuevita vas a encontrar un rosal que todavía hoy florece después de 8 siglos. San Francisco vivió en el siglo XII. Y en ese rosal es famoso porque San Francisco de Asís, por lo menos se sabe que una vez lo hizo, no se sabe si lo hizo en más ocasiones, pero por lo menos una vez está testimoniado. En una ocasión tuvo una tentación de lujuria tan fuerte que San Francisco de Asís se revolcó entre esas espinas, desnudo, revolcándose y dando vueltas entre las espinas para alejar esa tentación de impureza. Y de hecho cuando uno está allá, uno ve el rosal y acá ve una imagen y aparece Francisco de Asís, pues así como a medio cuerpo, metido entre las espinas, lleno de sangre y el demonio de la lujuria huyendo. Y uno dice, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué una persona del siglo XXI va a decir a qué se debe que una persona haga esta mortificación extrema? Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ya les voy a explicar. Les tengo otro, San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara ha sido uno de los santos más mortificados en la historia de la iglesia. Era español, San Pedro de Alcántara, cuando Santa Teresa de Ávila lo conoció, porque vivieron en la misma época, eran contemporáneos, todos del siglo XVI, el siglo de oro español. Lo conoce y describe ella, más parecían raíces que un hombre, de lo flaco que era. Acá uno puede decir lo mismo de algunos, pero no creo que por mortificados. No es que sea un hombre flaco, acá hay esqueletos gordos. Más parecía raíces que un ser humano. Dormía 2 horas y dormía sentado. Se recostaba y en ocasiones, para no quedarse dormido durante la oración, ponía un clavo para que si se quedaba dormido se despertara. En invierno, los inviernos en Europa son inviernos bajo cero, de hielo, ¿me comprenden? De nevada. Y en invierno no utilizaba la calefacción, que en ese entonces era rústica, era utilizar pues una chimenea, no la utilizaba. Y para que no se muriera de hipotermia, entonces salía a la calle sin camisa, para sentir un frío tan extremo que cuando entrara a la casa, el cambio de clima le calentara un poquito. Pero adentro, estábamos hablando adentro están a 8 o 10 grados bajo cero. San Pedro de Alcántara. Y uno dice, ¿pero a qué se debe esto? ¿A qué se debe estas extremas mortificaciones? Atentos, es cierto que hay santos que han recibido unas gracias particulares de mortificarse. Y no les estoy pidiendo que hagan eso. No les estoy pidiendo, pues yo mañana después estoy por ahí en el carro y de repente está lloviendo y veo un tipo de la consagración así en la calle, sin camisa. Cógeme frío, cógeme. Haciendo un deseo extremo de mortificarse. Tendrías que preguntarle a tu director espiritual primero. De hecho hubo santos que utilizaron cilicios, que se flagelaron. Entonces uno dice, hombre, ¿a qué se debe todo eso? Ya les voy a explicar. Entro diciendo, repitiendo nuevamente que nadie nos está pidiendo hoy ese tipo de mortificaciones a nosotros, a no ser que tuviésemos un director espiritual que viera que tenemos un carisma particular para mortificarnos. Hay santos que han tenido ese carisma particular. Pero lo que sí tenemos que aprender es el espíritu de mortificación de estos santos. Entonces todo el mundo se sorprende y dice, ¿por qué hacían ese tipo de mortificaciones? ¿Por qué esos grados heroicos de sacrificio? ¿Por qué días enteros sin comer? San Francisco de Asís hizo 39 días sin comer nada. No hizo los 40 para no sentirse igual al Señor. Al 39 día comió. Para que se hagan una idea.
Entonces, para entender esto, vamos a hablar ya no de las mortificaciones de los santos, sino de las mortificaciones que alguien tiene que hacer por cuidar su cuerpo. Una persona va donde el doctor y le declaran que tiene diabetes, le declaran que tiene colesterol, triglicéridos altos, le dice que tiene gastritis crónica, problema de la vesícula y del conducto biliar. Le dicen además que tiene un problema en los riñones. Luego le dice que sufre del páncreas. Y además le dice que tiene un grave problema de pulmones. ¿Te imaginas pues? Y entonces con todos esos problemas le dicen, se acabó el chicharrón. Se acabó todo tipo de comidas gaseosas, todo tipo de comidas rápidas, todo tipo de salsas, se acabó todo tipo de condimento, se acabó todo tipo de azúcar, vas a tener que comer esto, vas a tener que comer tales cantidades y le ponen una dieta extrema y le prohíben todo lo que es rico comer. Es que todo lo que es rico comer es dañino, ¿se han dado cuenta? Todo lo que es rico comer es dañino. Levante la mano el que le gusta el chicharroncito seco crocante, pero sequito así, la cosa más crocante del mundo. Pues es dañino. Un traguito de Baileys me repugna, me parece una cosa repugnante. Pero en cambio para el que fue alcohólico, se le hace agua a la boca. El licor se le constituye en una debilidad particularmente fuerte, particularmente dura, particularmente difícil. En cambio yo tengo otras inclinaciones que son luchas fuertes para mí. Y así cada cual va teniendo luchas fuertes para cada uno. ¿Por qué? Por los pecados, ya no por el pecado original, sino por los pecados que cometimos, los pecados actuales. Entonces, ¿para qué sirve la mortificación? Además de que sirve para sanar la inclinación del pecado original, sirve para sanar la inclinación de los pecados actuales. Y eso se llama penitencia. ¿Qué es la penitencia entonces? Es la mortificación que se hace para reparar por los pecados actuales. Eso es la penitencia. Es una mortificación con una intención particular. ¿Cuál? Reparar. Porque esa inclinación desordenada que tengo por el pecado original y que se acentuó con mis pecados personales, yo debo repararla. Debo enmendar mi voluntad con mortificación, pero a la vez reparar el pecado. Y acá me meto en otro tema. Y es que además de que cuando pequé mi voluntad se deformó, yo debo pagar ese pecado. Y lo pago acá en la tierra con mortificación o lo pago en el purgatorio con sufrimiento, con fuego que purifica. Y por eso es mejor pagarlo acá. Es mejor mortificarme acá porque la mortificación acá va a lograr evitarme años de purgatorio. ¿Quién como Dios? Ya el tema del purgatorio lo vimos el sustento bíblico, vimos que el pecado trae dos consecuencias, la pena y la culpa. Vimos bíblicamente cómo los pecados de grandes hombres de la Biblia, aunque fueron perdonados por Dios, tuvieron consecuencias. El pecado de David tuvo una consecuencia terrible, la espada de la división no se apartará de tu casa, y todavía hoy el pobre Israel padece las consecuencias de ese pecado del rey David. Luego David hace un censo y Dios le pone a escoger entre 3 castigos. Aunque Dios lo perdona, le está mostrando que lo que hicimos tiene sus consecuencias. Y como buen papá que es, nos enseña a responder por nuestras acciones. Cuando un hijo comete un error, claro que se le perdona, mi amor, por Dios, venga mi vida, te amo mucho. Ahora vamos a trabajar para pagar ese florero de mamá. Pero no me perdonaste, claro que te perdono mi vida. Por supuesto, rencor hacia ti no tengo, pero ese daño que hiciste hay que repararlo. Y te enseño a ser responsable, porque el perdón sin reparación es una alcahuetería. Y Dios nos enseña a reparar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere que seamos hombrecitos de verdad. No es un papá alcahuete ese que está cubriéndole la espalda al niño de todas las barbaridades que hace y a todo le guiña el ojo y le dice: tranquilo mi amor, yo lo perdono. Ese papá es un mal papá. Ese papá no es un verdadero papá. El papá que ama verdaderamente a su hijo lo corrige y le enseña a ser un varón, le enseña a ser a su niño una completa dama, que aprenda a tomar la rienda de su vida, que desde ya aprenda a pagar las consecuencias de sus actos. Porque si no nos enseña a Dios a pagar las consecuencias de nuestros actos, entonces
nunca vamos a entender cuán malos son nuestros actos. Dios nos enseña a reparar por ellos, pero nos da una oportunidad maravillosa de hacerlo. ¿Cuál? La mortificación. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, primero, Jesús nos la pide. Segundo, nos sana de las consecuencias del pecado original. Tercero, nos sana de las consecuencias de los pecados actuales. Cuarto, nos asemeja a Cristo crucificado. Es curioso porque ficar, el verbo ficar en portugués significa quedar, quedarse. Ficarse es quedarse. Y en español, todo lo que termina en ficar es como hacerse eso. Purificar, hacerse puro. Santificar, hacerse santo, quedar santo. Mortificar, quedar muerto. Como matar esos instintos. Matar esos instintos cuando están desordenados. Entonces hay una especie como de paralelo que han hecho los santos y han dicho: cristificar es igual a santificar. O sea, se santifica haciéndose como Cristo. Y mortificar es igual a santificar. O sea que cristificar es igual a mortificar. Es decir, si para ser santo necesito mortificarme y ser santo es ser como Cristo, entonces para ser como Cristo necesito mortificarme. Y el único camino que hay para llegar al cielo es el camino de Cristo en la cruz. Miren estas palabras tan fuertes, tan absolutamente fuertes que dice un gran santo, San Juan de la Cruz. Si en algún tiempo, hermano mío, le persuadiere a alguno, sea o no prelado, sea o no sacerdote, una doctrina de anchura, o sea, como de comodidad y de más alivio, no le crea ni la abrace, aunque se la confirme con milagros. Más bien la doctrina de la penitencia, más penitencia y deshacimiento de todas las cosas. Y jamás, si quieres llegar a poseer a Cristo, lo busques sin la cruz. ¿Quién como Dios? San Juan de la Cruz dice, si alguien le presenta una doctrina de pare de sufrir, ¿lo han escuchado? José Luis de Jesús Miranda, este señor de Creciendo en Gracia que murió hace 2 meses, un mes, no sé. El pecado no existe, el sufrimiento no existe. Por Dios, si alguien te está proponiendo un camino distinto al de la cruz para seguir a Cristo, no lo creas aunque te hagan milagros, lo dice San Juan de la Cruz. Porque el camino de Cristo es un camino de aprender a mortificarme, de aprender a ser dueño de mí mismo. Y entonces ya acá vamos a dar un paso más. Ya no es solamente mortificarme para reparar, ya es mortificarme para amar. Entonces la mortificación tiene una dimensión todavía más elevada cuando se inspira en el amor. Aunque la mortificación para reparar se inspira también en el amor, quien se mortifica, quien se sacrifica, quien está permanentemente haciendo penitencia para unirse a Cristo en la cruz, quien está permanentemente haciendo actos de mortificación para salvar almas con Cristo, para decirle: Señor, yo te entrego este dolor, salva almas con mi dolor, salva almas con este ayuno que estoy haciendo, me pongo de rodillas en el 5º misterio del rosario para salvar almas, te lo ofrezco para que muchas almas se salven. Rezo, Señor, esta vigilia, aunque tengo mucho sueño, para salvar almas. Dejo de comerme estas cosas suculentas que me gustan mucho para salvar almas. Ven, ya ni siquiera lo estoy haciendo para reparar algo, ya no siquiera lo estoy haciendo para curar una inclinación desordenada en mí. Ahora lo estoy haciendo porque quiero unirme a mi amado Jesús. Y cuando una persona ama a otra y la ve sufrir, quiere acompañarlo en ese sufrimiento, quiere acompañarlo en ese dolor, quiere que ese dolor no lo padezca solo. Le quiere decir: yo estoy contigo, ven. Quiere ser un cirineo de Cristo. Y ese es el nivel más alto de mortificación.
quien se mortifica para unirse a Cristo crucificado. ¿Quién como Dios? Anoten título: práctica de la mortificación. ¿Cómo se mortifica uno? Lo primero que hay que aprender a mortificar son los sentidos. Hay que mortificar los sentidos. Empecemos. Mortificación de la vista. Primero, debo dejar de ver lo ilícito. El primer acto de mortificación es dejar de ver lo que no debo ver. Soy una persona cero pornografía, cero cosas dañinas, malvadas, perversas, satánicas. Dejar de ver lo prohibido es una obligación. Segundo, negarme a ver lo peligroso. Hay cosas que son prohibidas, pero otras cosas que, digamos, no siempre que las vea voy a pecar, pero pueden llevarme al pecado. Entonces, negarme a ver lo peligroso. Y tercero, incluso dejar de ver en ocasiones lo lícito. Pues lo que podría haber sin ningún problema. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando hay un choque, el taco que se forma no es por el choque, sino por los chismosos que se quedan viendo qué pasó. ¿Han visto o no? Y uno pita e insulta hasta que llega ahí y también se queda. Sí, uno es pitando, hacerle pues, y apenas llega uno ahí, no me van a decir que uno no lo ve. Evidentemente, si uno puede ayudar en algo, pues claro, ayuda. Pero a lo que me refiero con esto es que hay muchas cosas que son mera curiosidad, que yo podría perfectamente dejar de ver. Por ejemplo, una buena mortificación es dejar de ver telenovelas. Es una muy buena mortificación. Dejar de ver reality shows es una muy buena mortificación. Además que en ocasiones no es dejar de ver algo lícito, en ocasiones es dejar de ver cosas ilícitas. Porque a veces en esos reality hay unas bestialidades que son indignas de un cristiano, indignas de una persona sensata. Pero hay otros que son así medio normales. ¿Qué tal si hoy por mortificación, a ver, qué novela está ahorita pues como de moda? ¿El Capo todavía lo están dando? No, un poquito atrasado. Betty la Fea. Pablo Escobar otra vez. Son cosas que uno puede excusarse diciendo, hombre, para aprender, mira, para aprender, métete a Wikipedia, escribe Pablo Escobar y te lees en 20 minutos toda la vida del hombre y ya aprendiste. No me digas que vas a aprender viendo, perdónenme pues, pero lo que yo he escuchado de esa serie, no he visto ningún capítulo, pero lo que he escuchado de esto es que es una basura. Es decir, que la cantidad de cosas que muestran, supuestamente para enseñarnos lo que no debemos hacer, es una bestialidad. Y siguen, insisten. Entonces, ¿qué tal dejar de ver ese tipo de cosas? ¿Qué tal a partir de hoy renunciar a la telenovela? A esas telenovelas que no sirven para nada. ¿Qué tal dedicarnos a ver cosas útiles, vidas de santos, cosas que nos instruyan? EWTN, Televid, Cristovisión. No te vas a morir si no ves telenovelas. Hombres, cuando decimos cosas ilícitas me refiero a eso que ustedes pensaron. No, al fútbol no, hombre, ¿qué es eso? Dejar de ver una mujer cuando se ve muy, digamos, una mujer de esas que uno dice, Dios mío, esta muchacha va a adquirir una pulmonía crónica. Ser capaz de renunciar a eso. Ahora, vamos a hacerlo de una manera inteligente, pues, ¿no? O sea, vamos a hacerlo de una manera natural. Natural significa que no vayas ahora a tu trabajo y estás trabajando y se te acerca trabajas en un counter de cualquier cosa, estás vendiendo algo o estás atendiendo a alguien y llega una muchacha y tú dices, sí, dígame, ajá, pasaporte, ¿dónde? Pues nada, ¿qué le va a hacer? Natural, pero ser capaz de renunciar a miradas ilícitas. Tampoco puedes ir por la calle y ¡ah! ¡Ah! No, ser capaz perfectamente de voltear la mirada sin dejar de actuar natural. ¿Me hago entender?
No tienes que exagerar y sobregesticular con tus amigos y decir, ya se fue, ya. Porque evidentemente tus amigos no te van a entender en absoluto. Pero lo que sí es que uno tiene que tener la valentía de... Nos ha pasado, por ejemplo, nosotros que vamos a cine a veces con Misioneros de Lazos, procuramos antes de ir a cine ver el tráiler de la película, ver como los cortos de la película y mirar a ver pues si tiene un buen contenido y miramos la crítica que hay. Y generalmente vamos a películas y acertamos generalmente. A las películas que vamos generalmente son películas muy sanas a nivel moral. Pero en ocasiones, a veces por ahí hay una imagen media fea. Cuando tú vas, y me ha tocado estar con misioneros, y yo veo que los misioneros inmediatamente agachan la cabeza. O sea, pero nadie, pues no es que yo esté ahí, ¡tápate los ojos! ¡Satanás está al frente! De manera natural. Ellos mismos han decidido mortificarse. Ellos mismos han decidido evitar imágenes que puedan impresionarles. Porque es que una imagen es capaz de grabarse en tu mente y después ser una tentación permanente. ¿Quién como Dios? Entonces, cuidado con esas miradas, muchachos. La pornografía cero. Saque el computador de su cuarto. Todas esas paginitas que te dicen, oye, ¿quieres conocer chicas inteligentes? No existe algo que en verdad te lleve a conocer chicas inteligentes. Porque las chicas inteligentes no se meten a eso. Lo que vas a ver es pornografía. ¿Me entienden? Ese tipo de cosas hay que evitarlas. Segundo, el sentido del gusto. Primero, evitar comer de gula. Y los colombianos, especialmente los paisas, sí que comemos, ¿no? 7 veces al día, se las cuento. Tragos, desayuno, media mañana, almuerzo, alguito, comida y merienda. Y entre cada una de ellas el tintico, el postrecito, el cafecito, el confitico, el no sé qué. ¿Qué tal si empezamos a ordenar nuestra manera de comer? ¿Qué tal si empezamos a comer, a evitar al máximo comer entre horas? Wilson, sufro gastritis. Bueno, pero hay unas galletas de soda lo más de malucas. Unas galletas ahí horribles que sirven para la gastritis. Entonces, el que tiene que estar comiendo permanentemente, le invito a que esté comiendo permanentemente cosas no muy apetecibles, cosas no muy gustosas, cosas no muy deliciosas, no muy suculentas. Ya no tienes excusa. Pero además hay que aprender a mortificarnos a través del ayuno. Anoten, ayuno. ¿Y qué es el ayuno? La privación voluntaria de alimento por motivos religiosos. Porque ayuno sin oración es dieta. El ayuno es la privación voluntaria de alimentos por motivos religiosos. No, porque yo amo a Dios, porque quiero mortificarme. ¿Y cómo se ayuna? La Virgen María lo ha pedido cada 8 días, todos los viernes. ¿Cómo? A pan y agua. Pan y agua. Si alguien puede hacerlo de 24 horas, maravilloso. ¿Qué significa de 24 horas? Perdón. Significa desayuna normal el viernes, almuerza pan y agua, come pan y agua y al día siguiente desayuna normal. Eso es 24 horas, de desayuno a desayuno. O desayuna normal, almuerza normal, come pan y agua, al otro día desayuna pan y agua y almuerza el sábado normal. ¿Qué eso da gastritis? Miren, yo conozco acá misioneros que llevan años y tienen una salud perfecta. O sea, no es que estén de gastritis, nada. O sea, no padecen ningún tipo de enfermedad, ni de colon, ni de gastritis, ni de nada. Ahora, el que la padece, ¿cómo puede hacer? Hay que ver porque hay ciertos panes que irritan a ciertas personas, ¿no? Pues no tiene que empezar, pero hay que empezar a mirar, a ver qué me sirvió, qué no me sirvió. Lo importante es que uno tenga ese espíritu de mortificación. Entonces uno empieza a ver, fui capaz con este pan, no, me generó mucha indigestión. Soy capaz con este otro, y entonces uno encuentra, pero el otro pan no puede ser pues el pan salchicha con bien alineadito, pues con una cantidad de quesito así. No.
Tiene que ser una cosa simple, una cosa que genere mortificación, una cosa que no sea gustosa. El que definitivamente no puede, le tengo una buenísima. Prepare su comida sin sal y sin azúcar ese día. Pero para usted, no para su esposo, ni para sus hijos. Usted se mortifica voluntariamente así. Eso no genera nada de gastritis, hasta es bueno para la diabetes. O sea, eso hasta saludable. Y acá ya voy a empezar a hablar de mortificaciones saludables. Los que trabajan como hacen, te aseguro que si te puedes preparar tu alimento, lo puedes hacer así, sin sal y sin azúcar. Pero incluso los que trabajan pueden comer pan, es que depende del trabajo. Hay trabajos que son muy exigentes, ¿no? Una persona, por ejemplo, que trabaja en una bodega, evidentemente el ayuno para él debe ser diferente, pero también se puede mortificar. Es que generalmente el que trabaja en una bodega, uno le dice come cosas malucas y siempre te dicen a mí me gusta todo, lo que se atraviese, hermano. Y eso es verdad, como les exige tanta energía física, lo que les pongan en la mesa se lo comen y le empiezan a masticar la mesa después si tienen hambre. ¿Por qué? Pues por eso. Pero también hay maneras de mortificarse. Por ejemplo, una buenísima, ustedes no se alcanzan a imaginar lo difícil que es, pero para que la hagan, comidas separadas. No mezclar ningún tipo de comida. Primero todo el arroz, sin pasar con nada. Después toda la sopa, después la ensalada, pero no, o sea, no coger esa carnita cocinadita que tiene ese juguito, cafecito rico que uno le tira ahí al arrocito que queda cafecito, la cosa más rica, ¿cierto? La carne sola, el arroz solo, las papas solas, la gaseosa sola, las tajadas solas, todo solo. Empiecen así, es una mortificación tremenda. Wilson, entonces la arepa con mantequilla, ¿qué? La arepa sola. No puedes mezclar nada. Entonces después pégale una cucharada de esa mantequilla, a ver, hermano. ¿Y el café? La leche sola. No, tampoco. Leche sola, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de café y tírese a rodar para que lo revuelva. ¿Quién como Dios? Pero miren que son posibles mortificaciones. Entonces, mortificaciones al sentido del gusto. Muchas. Entonces, además de dejar de comer, empezar a comer lo que no me gusta. A mí personalmente me es más difícil comer lo que no me gusta que dejar de comer. ¿Será porque estamos ya habituados en Lazos a ayunar los viernes? Entonces, a veces a uno hasta se le olvida que está ayunando. O sea, a veces pasamos ayunando, hasta se nos olvida comer pan. Pero comer lo que no me gusta, eso me es más difícil a mí. Y a veces, es que a veces se te devuelve, ¿no? ¿Les ha pasado? Bueno, ahí es donde usted tiene que decir, para adentro. Y él para afuera, para adentro. Dentro. Así se tiene que mortificar uno. Y miren, como en la vida uno de misionero le toca comer lo que le den. Yo soy de Granada, Antioquia. Y mi pueblo natal es Granada, Antioquia. Tranquila, he sobrevivido a eso, no. Amo mi pueblo. Y las personas que somos de Oriente Antioqueño tenemos en general una mala cultura de comida de mar, mala tradición, o sea, en general no. Pues yo no sé, o en Granada por lo menos, o nosotros que éramos muy pobres y no teníamos. No, pero en general no. Entonces no me habitué nunca a la comida de mar. Y hasta hace muy poco empecé a comer pescado, porque me daba ganas de vomitar el pescado, cualquiera. Me podían traer un róbalo a la milanesa y todo me sabía a tierra. Llegué a Ecuador, a Guayaquil, a una familia más querida. Y entonces me sirvieron primero de entrada, eso que viene en limón, un ceviche de camarones. Y yo veía eso ahí. Y eso palpitaba ahí. Y esa gente en esa generosidad que me lo sirvió. Entonces yo dije, pues bendito sea mi Dios. Me tapé la nariz, pero yo solito.
para que no lo vieran, y dele, 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 y eso me pasó pero en reversa. Yo dije, prueba superada, plato fuerte. Yo no le voy a exagerar, no le voy a exagerar, pero fue camarones fritos con ensalada de camarón, arroz de camarón. Pero no les estoy exagerando, créanme. Lo que pasa es que el señor, el dueño de la casa, tenía una camaronera, es que se llama, ¿no? Parece que tenían sobreproducción, pues, porque, señores, yo miraba esas cositas así, parecían vivas, parecían gusanitos. Y yo veía eso, y todo el mundo me miraba. Y yo, el misionero, pues, de Colombia, ¿no? Los de Lazos que predican la santidad. Y le pego un mordisco a eso y empiezo. Dele y dele. Y me terminé eso, pero así en 4 cucharadas. Y los ojos rojitos. Y me lo tragué. Y yo veo que la señora se va para la cocina. Y viene y dice, se ve que le encantó. Y me sirve otra cucharada. Se ve que le fascinó Wilson, vea mijo. Y eso, y a la visita que generalmente para lucirse le sirven montañas, ¿no? O sea, el cerro Notivar en Camarones. Pues ese día aprendí a comer camarones. Tocó. No, y ya ahora, de verdad, seguramente será el hábito, pero a veces toca así. A veces toca así, o sea, y a veces tú llegas y bueno, por lo menos esa vez yo sabía que era camarón. Hay ocasiones donde tú no sabes qué estás comiendo. En una misión, tú no sabes, o sea, tú masticas y tú dices, espero que eso no me salte en la boca. Y tú muerdes y escuchas, ¡ay! Ahí estaba vivo. Hay que aprender a mortificarnos en el sentido del gusto. ¿Quién como Dios? O sea, a los jovencitos que no les gusta la cebolla y todo eso, cebollita para adentro, muchachos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero así es que uno se mortifica. Al que no le gusta el coliflor, para adentro. Al que no le gusta la arracacha, dele. Mortificación del sentido del gusto. Entonces, hay que aprender a ayunar también, atentos. El que no esté habituado, le recomiendo todos los viernes del año, por lo menos una comida, pan y agua. Por lo menos una comida, pan y agua. Al principio coman la cantidad de pan que quieran, pero ojalá un pan que no es que sea así suculento, pues. O sea, no el pan así recién horneadito, rico, que tú lo separas así y sale un humito así de lo vaporcito. No. Un pan ojalá simple, insípido. Comes, eso con agua sabe lo más de maluco, pero venga para acá. Por amor a las almas y por amor a mi Dios. De hecho, la penitencia, la práctica de esta lección es ayunar y comer por lo menos una vez en la semana lo que no me gusta. Por fin la mamá va a decir, para algo le está sirviendo esa consagración, qué belleza. Ya le está gustando la cebolla cabezona, traiga más, mijo. Y es que a veces no es que sirva un huevo con cebolla, sirven cebolla con huevo. O sea, es un poquito de huevo, pero bueno, hay que aprender. Se lo digo, yo tengo una mamá consentidora, pero consentidorasísima. ¿Cómo se llama el superlativo de eso? Consentidorcísima. Ella, mi mamá, además que es una chef experta, pues, siempre nos ha sabido servir en el punto, es delicioso. Entonces nos maleducó mucho. Entonces siempre nos acostumbramos a comer, aunque pobres, muy rico. La comida a muy buena sazón. Y ha sido difícil, o sea, de las cosas más difíciles al principio de mi conversión y en las misiones fue eso, aprender a comer de todo. Y nos ha tocado. Bendito sea mi Dios. Y a veces nos servían unos pescados que tenían más espina que carne. Y uno decía, ¿cómo se come eso? Y uno veía que los dueños de casa se metían esa cabeza así y le hacían hacia el ojo. Y yo veía que ese pescado me miraba así.
Y yo decía, por las almas, Señor, por las almas. Y eso, pero me lloraba el ojo y me hacía así la ceja. Y yo decía, que no me pregunten si está bueno, que no me pregunten si está bueno. Y típico, Wilson, está rico. Y yo solamente así digo, ¿qué dije ahí? Nada. Bendito sea mi Dios. Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Yo sé, siempre que cuento esto y me encuentro con alguien a comer por alguna cosa de la vida, siempre me van a invitar a pescado. Esa es la regla. De verdad. Gente, ay, ¿verdad que no te gusta el pescado? Un pescadito para Wilson. Mi profesor de consagración ese es mi papá. Véanlo cómo come y se mortifica. Y de una la avena en Y se me traza casi. Es broma, es broma, es broma. La verdad es que ya he aprendido a comer mucho más comida de mar. Pues todavía estaba hace un par de años en el Parque Tayrona. Nos invitaron unos misioneros, estuvimos allá. Y en pleno Parque Tayrona, todo el mundo comiendo pescado. Y yo, a mí un pollo asado, por favor. Se querían morir. Y al final comí pescado. Pero bueno, todo esto para decirles, hay que aprender a negarse a sí mismo. Y es un camino. Y hay que empezar con mortificaciones pequeñas. Para algunos será una cosa, para otros será otra. Tercer sentido, el tacto. El sentido del tacto es el que experimenta el placer sexual. El placer sexual es un placer del tacto. Entonces, lo primero es evitando todo tipo de cosas inmorales, de todo tipo de placer sexual inmoral. ¿Qué significa eso? Evidentemente no a la fornicación, no al adulterio, no a la pornografía, no a la masturbación, no a todo tipo de desviaciones sexuales. Eso ya lo hemos hablado mucho. Pero hay maneras de mortificarse. Por ejemplo, bañarse con agua fría. Y ahora Medellín está amaneciendo lo más de frío. Báñense con agua fría. Pero fría de verdad. Además es muy saludable. De verdad. El agua caliente las arruga más rápido, muchachas. De verdad. Le hace daño a la piel. Reseca mucho la piel. Le estoy dando truquitos. Y le hace daño al cabello, a todo. Pero no lo vamos a hacer por eso. Lo vamos a hacer por amor a Dios. Porque queremos mortificarnos. Entonces, durante una semana se me van a bañar todos con agua fría. Yo no lo voy a poder vigilar, pero durante esta semana todos con agua fría. A partir del lunes, listo, a partir del lunes. Y usted, miren, ahora si alguien está verdaderamente enfermo, pues haga, no sé, mire a ver, pero es que no es que sea helada. A ver, ¿quiénes han ido a retiro? Levanten la mano. Si sobrevivieron a Guarne, sobreviven a lo que sea. Eso en Guarne es Peruela, llega a los huesos. Allá los pajaritos por la mañana salen en bufanda. No cantan, sino que tosen por la mañana los pajaritos. Eso es helado. Y si han sobrevivido a Guarne, sobreviven a lo que sea. ¿Quién como Dios? No es tan terrible, no es tan terrible. Habitúense a bañarse con agua fría. Eso es una buena mortificación para el sentido del tacto. Sentido del olfato. Bueno, el sentido del tacto también es la madrugada. Es placentero quedarse durmiendo. Entonces, hay una cosa que se llama el segundo heroico. Levante la mano honestamente el que en la mañana cuando suena el reloj lo pone 5 minutos más. No digamos que no. Pero 5 minuticos más. Y esos 5 minuticos se pasan como en un segundo. ¿Se han dado cuenta? Uno dice, no, ya. Vamos a practicar esta semana el minuto heroico. El segundo heroico. Suena el reloj y arriba. Arriba. Bueno, y los que están las mujeres que están planificando naturalmente y se tienen que tomar la temperatura, que tienen que quedarse un minutico ahí. Ok. Es que hay mujeres, la planificación natural, por el método sintotérmico, ellas por la mañana tienen que tomarse la temperatura, quedarse 2 minutitos. Evidentemente pues no se van a dañar, porque si se paran y tocan el piso frío, la temperatura corporal cambia. Entonces ellas necesitan quedarse ahí y tomarse la temperatura. Tómese la temperatura, pero inmediatamente se levantan. ¿Listo? Vamos a practicar el segundo heroico. Que tus papás digan, mi hijo, levántese. ¿Ya?
¿En serio? ¿Y se bañó? ¿Y tendió la cama? ¿Y con agua fría? Pero no hagan trampa. Cuando es bañarse con agua fría es en serio. O sea, no abra la pila y metan la cabeza solo. No. Picarones. No. Chimbenguenchones. No. Y entonces así que mojan las paredes, ¿no? Para que parezca que... Y después uno se va a bañar. Oiga, los que se ríen lo hacen, ¿o qué? Y después uno se va a bañar y todo chilgueteado y el jabón seco. Los que nos hemos bañado con agua fría toda la vida lo hacemos menos. Generalmente el que empieza a bañarse con agua fría, nada, es bañarse en verdad. Listo, ¿quién como Dios? Y después de Dios, sentido, ya dijimos de la vista, dijimos sentido del gusto, sentido del tacto, sentido del olfato. ¿Cómo se mortifica el sentido del olfato? Primero, aguantando olores desagradables. Esa gente que uno va en el metro y tiene golpe de ala, pero lo bofetean a uno con su axila. Se dan cuenta que uno a veces se aleja de esas personas, o a veces en misa le tocó un peorro al lado. Oiga, qué pena, pero a veces uno dice, Dios mío, que esta persona rece por el alma porque el cuerpo lo tiene podrido. Papito Dios, te suplico por el alma de este. No hay nada que hacer con ese cuerpo. ¿Quién como Dios? Ser capaces de aguantar, pero aguantar sonriendo. Uno la nariz ya derretida así. Aguantar cristianamente, con toda paciencia. Levante la mano al que le gusta una chuleta de cerdo bien rica, deliciosa, sabrosa, así, pero un corte. ¿Qué tan dañina es? Una punta de anca, pero haga de cuenta ese bordito grasosito rico de la punta de anca, ese gordito sabrosón que le da sabor. Qué cosa tan dañina. Y de repente a una persona le prohíben todo eso. Y generalmente lo primero que prohíben es todo lo bueno, todo lo sabroso, el dulce, las harinas, las grasas, y todo eso es lo bueno. Entonces son personas que de repente empiezan a llevar una dieta absolutamente estricta. Tienen que comer a ciertas horas, viven comiendo como una especie de salvado, parecen ya comiendo alpiste, parecen pajaritos. Viven comiendo cosas dietéticas simples, insaboras, incoloras, inoloras. O sea, nada que ver. ¿Por qué hacen eso? Es la pregunta. Por salud. ¿Por qué hacen eso? Porque consideran que su cuerpo es un valor que deben cuidar. Y eso está bien. Y a nadie le sorprende que alguien haga esa cantidad de sacrificios para cuidar su cuerpo. Y eso está bien. Pero entonces, ¿por qué a muchos les sorprende que los santos hicieran esa cantidad de sacrificios para cuidar su alma? No nos asusta que alguien se mortifique al extremo para cuidar su cuerpo, pero nos asusta que alguien se mortifique al extremo para cuidar su alma. ¿Por qué? ¿Por qué los santos se mortificaban así? Porque entendían que el alma era un valor incluso más importante que el del cuerpo. Sin decir que el del cuerpo no era importante, pero era un valor mucho más importante. Es que el mismo Señor lo ha dicho en el Evangelio de San Mateo. Anoten esta cita bíblica, capítulo 10, versículo 28. Dice que no teman a los que pueden matar el cuerpo, sino que teman a los que pueden llevar alma y cuerpo al infierno. Con esto nos estaba diciendo no que el cuerpo no era importante, pero que había algo más importante incluso que la salud física, y es la salud del alma, al punto que yo debería estar dispuesto a perder la primera para ganar la segunda. Hay que hacer al máximo para tener las dos.
Pero si en un momento me toca perder la salud física para mantener la salud de mi alma, es preferible. Si te dicen, por ejemplo, ¿qué prefieres, renegar de Cristo o perder tu mano? Pierdo la mano, pierdo la mano. Se me afecta mi salud física, pero mi salud espiritual se mantiene vigorosa, se mantiene fuerte. Estoy poniendo casos extremos para ilustrar. Ya vamos a ir asentando todo ese tipo de cosas. Entonces, como casos extremos les estoy diciendo que estos santos mortificaban tremendamente sus pasiones, sus instintos desordenados, con el ánimo de mantener fuerte su alma, con el ánimo de mantenerse firmes y vigorosos. Esto es lo primero que tenemos que tener claro, que hay una relación directa entre mortificación de las pasiones, y las pasiones están en el cuerpo, y salud del alma. Hay una relación directa, hay una relación directa. Sin apelar, atentos, sin apelar a la fe cristiana, solo apelando a la antropología, solo haciendo recurso de la realidad humana del hombre, solo haciendo recurso de la antropología, ya podríamos ver el valor de la mortificación. Porque una persona cuando empieza a ejercitarse en negarse a sí mismo, cuando una persona empieza a privarse de cosas, empieza a educar su voluntad. Y desde niños se les debe enseñar a privarse de cosas. No de todo, pero sí de algunas cosas. Y se le debe enseñar al niño a recibir un no como respuesta. Y se le debe enseñar a asumir bien ese no. Y eso ya es mortificación para él. Y él va a crecer con una voluntad férrea, formada, una voluntad fuerte, una voluntad que será capaz de mantenerse en sus principios. Quiero que veamos este pequeño video de entrada, para que viendo el video entendamos un poco, incluso desde niños, el tema de la mortificación. ¿Quién como Dios? Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Muy bien. ¿Te hubieras comido el marshmallow? ¿Quién sí y quién no? ¿Quién sí? ¿Qué vas a ver uno? No. Pero noten, ahora pues ya estamos adultos, pero en muchas ocasiones nos hemos comido el marshmallow. Esto es un video que mostramos a los jóvenes en charlas de colegio para mostrarles la importancia de la castidad, la importancia de saber esperar. Pero en el fondo la educación en la castidad es una educación en el valor de la mortificación, en el valor del autocontrol, en el valor de ser capaz de ser dueño de mí mismo, en el valor de ser capaz de resistir a mis propios impulsos. Miren que todavía no he hablado de razones cristianas por las cuales deberíamos mortificarnos. Estoy hablando de razones meramente humanas y ya habría razones humanas suficientes para educar el carácter a través de la mortificación, a través de privaciones voluntarias, a través de someter en ocasiones al cuerpo que nos pide desesperadamente placeres a privaciones de esos placeres y hasta, no solo privaciones, sino hasta contrarios de esos placeres. Es decir, una cosa es no simplemente no mortificarme, simplemente, perdón, no experimentar ese placer, pero otra cosa es buscar lo opuesto a ese placer, que sería otra cosa. Es decir, cuando mi cuerpo me pide de alguna manera el placer de descansar, pues yo ponerme de rodillas. Eso vamos a verlo más adelante, porque ya eso se entiende a la luz de la fe cristiana. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿por qué es importante la mortificación? Ya pasemos de los argumentos meramente humanos a los argumentos espirituales, sobrenaturales y argumentos de fe que son más contundentes. Primera razón por la que nos debemos mortificar, porque el mismo Cristo nos lo pide. Nuestro Señor Jesucristo nos pide mortificarnos. ¿Y qué es mortificar? Es dar muerte a los apetitos desordenados de nuestra carne. Anoten eso. Mortificar es dar muerte a los apetitos desordenados de nuestra carne. Entonces la intención no es propiamente mortificar la corporeidad. En realidad lo que pretendemos mortificar es las pasiones desordenadas de esa corporeidad. Ustedes saben que en nuestra alma existen las potencias espirituales que son potencias superiores, que es el entendimiento y la voluntad. Pero en nuestro cuerpo tenemos los instintos, las potencias inferiores, las pasiones. Tenemos entonces en nuestro cuerpo las emociones. Y estas se desordenaron por el pecado de Adán y Eva. Eso ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar todavía. Pero nuestro Señor Jesucristo nos pide de entrada que aprendamos a mortificar nuestro cuerpo. Y nos lo dice, anoten, Mateo capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Ese negarse a sí mismo, Mateo 16, 24. Ese negarse a sí mismo y ese cargar la cruz, en el fondo es eso, es apréndase a mortificar. Hay mortificaciones que nos llegarán gratuitas, pero hay mortificaciones que tendremos que aprender a buscar nosotros mismos. Hay mortificaciones que tendremos que aprender nosotros mismos a hacer. Ya vimos un tema muy importante que era el valor del sufrimiento, ¿se acuerdan? Eso todo es mortificación que se puede ofrecer. Acá vamos a hablar de la mortificación voluntaria, del acto que yo como cristiano hago para hacer morir apetitos desordenados de mi ser. En Mateo 16, 18 el Señor nos lo pide. También nos lo pide en Mateo capítulo 5 versículo 28. Pide que mortifiquemos nuestra concupiscencia.
al decirnos que no miremos mal a las mujeres. El que mira a una mujer ya deseándolas, ya adulteró con ella en su corazón. En Mateo 5:22 dice que mortifiquemos nuestra cólera. En Mateo 5:24 nos pide que mortifiquemos el odio, ese sentimiento de rencor que nos producen ciertas personas. En Mateo 6:1 nos pide que nos mortifiquemos en cuanto al orgullo. En Mateo 6:5 nos pide que nos mortifiquemos de la hipocresía. El Señor Jesús entonces nos lo está pidiendo permanentemente. El mismo apóstol San Pablo, anoten esta cita bíblica, Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice San Pablo: mortificad todo lo que en vosotros sea terreno. Y entonces habla de la fornicación, habla de la impureza, habla de ciertas cosas. Entonces mire que nuestro Señor mismo nos está pidiendo: mortifíquese. Y el Señor nos ama. Y nos ama y nos está pidiendo que nos mortifiquemos. Significa que el camino de la verdadera felicidad no es el camino de la búsqueda del placer exacerbado y desordenado. Es el camino de la búsqueda de su voluntad. Y tenemos que habituarnos a mortificarnos para lograr alcanzar su voluntad. Segunda razón: la mortificación nos sana la herida del pecado original. Nos sana las consecuencias del pecado original. No sana el pecado original, porque el pecado original lo sana el bautismo. Pero resulta que el catecismo dice que una vez te bautizas, permanecen las consecuencias. Escuchen lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Dice así. A ver que lo tengo acá. Catecismo de la Iglesia Católica. Señor, no me hagas quedar mal delante de 400 personas. Aquí estaba. El bautismo nos sanó indudablemente del pecado original, aplicándonos los méritos de Cristo y dándonos la gracia santificante y las virtudes infusas. Hombre, por Dios, muchachos, te lo voy a leer entonces de la otra lección. Porque quiero que lo anoten. Catecismo numeral 405. El bautismo, dándonos la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. ¿Quién como Dios? Catecismo numeral 405. ¿Qué significa? Que evidentemente a través del bautismo fuimos sanados del pecado original, pero las consecuencias de ese pecado original persisten en nosotros todavía. Y esas consecuencias hay que sanarlas. Y le voy a explicar qué es esto de las consecuencias. Nosotros tenemos cuerpo y alma, ¿no? Estamos constituidos por cuerpo y alma. Esto forma una sola unidad sustancial. Somos una sola persona que tiene cuerpo y alma. Pero digamos que las facultades de nuestra alma son el entendimiento, la razón y la voluntad, el carácter, la capacidad de decidir, ¿ok? Y nuestro cuerpo tiene unas facultades que se llaman inferiores. ¿Y cuáles son esas facultades? Pues las pasiones. Nosotros tenemos ciertas pasiones. O sea, las pasiones son impulsos que tenemos que nos mueven a. En sí mismo las pasiones son neutras, no son ni buenas ni malas. Están dadas por Dios. Las pasiones están ahí. Pero resulta que gracias al pecado original,
esas pasiones que antes del pecado original obedecían a la razón, estaban ordenadas por la razón le decía a la pasión, por ejemplo, tenía un momento de ira, y entonces la razón le decía, no te ofusques, y entonces la pasión obedecía. Después del pecado original se descuadró eso. Eso es porque antes del pecado original teníamos un don que se llamaba el don de integridad. Era la capacidad de someter a la razón, al entendimiento y a la voluntad las potencias inferiores del hombre, las pasiones, los instintos, los sentimientos, las emociones. Pero después del pecado original, después del pecado de Adán y Eva, esto se desordenó y ya nuestras pasiones no obedecen a nuestra razón. Por eso uno puede tener perfectamente claro que algo no está bien y no obstante tener una fuerte inclinación a eso, estar movido fuertemente hacia eso que uno sabe que no está bien. El pecado original se nos borra, o sea, ya merecemos la salvación gracias a los méritos de Cristo cuando nos bautizan, pero esa inclinación desordenada sigue allí. Esa inclinación bestial sigue allí. El cuerpo sigue alando, el cuerpo sigue pidiendo, el cuerpo sigue buscando el placer de manera desordenada. Y la razón iluminada por la fe le dice no, pero en ocasiones no obedece. Porque aunque el cuerpo le diga cuál es el camino, aunque la razón le diga cuál es el camino, a veces la voluntad está débil, mal formada, está flaca. Entonces la voluntad no es capaz. El drogadicto sabe perfectamente que consumir droga está mal, que se está arruinando su vida, que está acabando con su salud, con su familia, con su economía, que está acabando con todo lo que se le atraviesa al paso. Aunque lo sabe, sin embargo su voluntad está débil. Su voluntad está tremendamente inclinada a consumir drogas. Su voluntad está tremendamente inclinada a tener sexo, por ejemplo, en el ninfómano. Su voluntad está tremendamente inclinada a jugar en el ludópata. Su voluntad está tremendamente inclinada a mentir en el mitómano, a robar en el cleptómano. Entonces la voluntad se ha degenerado, la voluntad se ha dañado, la voluntad se ha inclinado desordenadamente. Ya venía inclinada desordenadamente por el pecado original, pero los pecados actuales hacen que esa voluntad se incline. Lo que yo debo hacer desde el principio, desde que soy niño, es educarme en que mis instintos obedezcan a mi razón y mi razón obedece a mi fe. Dios me dice qué debo hacer, mi razón lo entiende y le ordena mis instintos y mi voluntad actúa conforme a la justa y recta razón. Pero eso no sucede, por eso es necesario mortificarse, porque si yo me habitúo a mortificar esos instintos que me dicen, tengo calor, quítate la chaqueta. Y yo le digo, no señor, todavía no me lo voy a quitar. Es que señor instinto, usted no me manda. Pero tengo mucho calor, ¿qué le vamos a hacer? Pero son 40 grados, I'm sorry. Y tu cuerpo entiende inglés. Si tú le enseñas a tus instintos, ¿quién es el señor de la casa? Si tú le enseñas a tus instintos, ¿quién es el que manda? Entonces tus instintos van a aprender que no siempre van a adquirir lo que piden. Repito, ¿son malos? No, los instintos no son malos, pero no siempre vamos a darle lo que nos piden. Miren, los instintos es lo más parecido a un niño. ¿Los niños son malos? ¿Sí o no? A excepción de Bart Simpson, todos son buenos. Pero que no sean malos no significa que no se les deba corregir. Se les debe corregir, se les debe castigar, se les debe privar de cosas. Lo mismo pasa con los instintos del cuerpo, lo mismo pasa con las pasiones del cuerpo, lo mismo pasa con las emociones, lo mismo pasa con los sentimientos. No son malos, pero se les debe corregir, se les debe educar, se les debe poner en orden. Y ese pecado original nos los trajo desordenados. Y el bautismo nos curó el alma, pero nos dejó la inclinación desordenada. ¿Para qué? Para que combatamos. Y combatiendo contra esas inclinaciones desordenadas, le estamos mostrando a Dios que lo amamos y nos estamos ganando el cielo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Ven cómo va tomando sentido entonces la mortificación? ¿Y dónde están los instintos? En nuestro cuerpo. Y por eso hay que mortificar el cuerpo, porque el instinto es el que nos dice come. ¿Y es malo el instinto de comer? Si no tuviéramos ese instinto nos moriríamos de hambre. Pero en cambio el instinto después de que comemos nos dice come más.
Pero ya comí, no importa, come más. Oye, pero ya estoy lleno. No importa, mira esa jugosa, deliciosa, exquisita, extraordinariamente jugosa, apetitosa, lo que sea. Pizza, hamburguesa, pollo, postre de 3 leches, leche asada con coco rallado, un helado, McFlurry. Bueno, muy bien. Charla de mortificaciones, ¿no? ¿Qué? Sin coco. ¿No te gusta el coco? Bueno, hermano, sin coco. ¿Quién como Dios? Y me pide más. Y de vez en cuando yo le digo que sí, muy bien. Pero es mejor generalmente decirle no. Después de que terminé, no. Después de que, por ejemplo, descansé, el cuerpo te va a decir, duerme más. No. Es mejor enseñarle un no que un sí. Los santos decían, hay que darle un no a mi sí y un sí a mi no. Cuando hay algo maluco, mis instintos dicen no, yo digo sí. Cuando hay algo suculento pero estoy repleto, mis instintos dicen sí y yo digo, eso es la mortificación. ¿Cuándo se debe mortificar uno? Pues hay que tratar de hacerlo lo más posible, ¿me comprenden? La Virgen María tenía una mortificación universal. Es decir, que siempre en todo tenía algo que la mortificaba. Siempre se estaba mortificando en algo. Nosotros pues vamos a ir aprendiendo, no es que de ahora en adelante no comas postres, pero si alguien adquiere esa virtud hoy en esta charla, maravilloso, ofrézcalo por mi conversión y mi salvación. De verdad, eso ofrecido a Dios por amor a las almas, salva millones de almas. Ahora vamos a ver que uno de los frutos de la mortificación es que salva almas. Pero lo primero que hace entonces es devolvernos el orden. Y miren qué bonito esto, porque el fruto de la mortificación es delicioso, aunque el árbol sea amargo. El fruto de la mortificación es suculento, es delicioso, aunque el árbol sea amargo. ¿Qué significa esto? Que la mortificación es como un árbol amargo, cuyos frutos son exquisitos, porque mortificarse no genera placer. Si alguien mortificarse le generara placer, sería un masoquista. El masoquismo es un desorden psicológico que sufre una persona, que padece una persona a la que el sufrimiento le produce placer. Y no es que cuando yo me mortifique me genere placer. No me genera placer, me sigue generando dolor. Lo que me generará un confort más adelante será el fruto de esa mortificación. Cuando yo sea tan dueño de mí mismo que no tuve ningún vicio. Cuando sea tan dueño de mí mismo que nunca le fui infiel a mi esposa. Cuando sea tan dueño de mí mismo que nunca le robé a nadie. Cuando sea tan dueño de mí mismo que siempre fui capaz de decir no en las ocasiones peligrosas, mientras todo el mundo decía sí y caía estrepitosamente. Entonces los frutos son suculentos. Los frutos de la mortificación son deliciosos. Pero el árbol es amargo, amargo en sí mismo. Al niño no le parece muy delicioso que la mamá le enseñe a comer bien, pero cuando tenga 16 años y sea un atleta y todos sus amiguitos sean unos gorditos, de verdad, este muchacho juega fútbol y sus amiguitos ya son las pelotas con las que juega fútbol, el niño verá que aunque el árbol fue amargo, el fruto fue suculento. Los novios, la castidad es amarga. Muchachos, es que la castidad no es que uno diga, ay, qué delicia la castidad, no. El fruto de la castidad es lo que es bueno. Es el haber sido capaz de esperar, es el poder llegar al altar con vestido blanco en verdad, porque esperamos hasta el final. Es la bendición que Dios proporciona al matrimonio al matrimonio que de novios fueron capaces de esperarse. Los frutos son suculentos, pero en sí mismo el árbol es amargo. ¿Quién como Dios? Pero no podemos tener miedo de ese árbol amargo, porque tenemos que tener la suficiente paciencia, la suficiente fe para entender que ya vendrá algo mejor. Que a cambio de un masmelo recibirás. ¿Quién como Dios? Y renunciar a ese primer masmelo no es que sea muy delicioso. Una niña casi se lo come por la nariz. Pero
Yo dije, Dios mío, ¿cómo no entró alguien a darle una reanimación cardíaca? Porque esa niña estaba que se infartaba. Es el fruto del sufrimiento, el fruto de la mortificación. ¿Quién como Dios? Entonces todas esos apetitos desordenados serán capaces de someterse. Miren, levante la mano honestamente el que alguna vez en su vida compró una bicicleta estática y que ahora sirve para colgar ropa en la casa. Los que compraron una bicicleta estática y ahora es un colgadero de ropa. Los que compraron un caminador estático, de esos caminadores, y no lo usa hace más de un año, levante la mano. Levante la mano el que compró alguna vez un curso de inglés, de lectura rápida, un curso de portugués, y nunca lo hizo, nunca lo terminó. ¿Saben qué significa eso? Que nuestra voluntad fue maleducada. Yo también, nosotros tenemos una bicicleta estática en la casa, pero eso estorba más que... Y la que se ríe así, tiene una risa de culpable, así que... ¿De qué? En mi casa también. ¿Saben por qué? Porque nunca fuimos habituados en la mortificación. Al no ser habituados en la mortificación, nos proponíamos metas que nunca cumplíamos. Trazábamos sueños, teníamos buena iniciativa, pero mala terminativa. No terminábamos las cosas. Nos ilusionábamos, nos entusiasmábamos con algo, empezábamos todos los días, pero al tercer día ya no éramos capaces. ¿Cuánta gente intenta dejar de fumar y no es capaz? ¿Saben por qué? Porque están padeciendo las consecuencias de una naturaleza desordenada que no mortificaron. ¿Quién como Dios? Tercero, la mortificación no solamente nos sana de las consecuencias del pecado original, sino que nos sana de las consecuencias de los pecados actuales. Entonces, nos sana de las consecuencias del pecado actual. Existe entonces un pecado que llamamos original, que contrajimos, no cometimos. Era un estado, no un acto. Nacemos en el pecado original, con el pecado original. Pero luego nosotros comenzamos a pecar. Y esa inclinación desordenada que teníamos desde niños se empezó a acentuar en determinadas áreas por los pecados que fuimos cometiendo. Entonces, hubo personas que cayeron en las drogas, entonces evidentemente una inclinación más fuerte hacia las drogas. Hay personas que cayeron en el licor, y evidentemente les es una mortificación tremenda salir del licor. Por ejemplo, yo puedo decir con mucha tranquilidad que a mí el licor no se me constituye en una tentación. Aunque antes de mi conversión bebía algo, pero a mí el licor se me convirtió en algo despreciable. O sea, a mí hasta el contenido de alcohol de una botella de Baileys, ser capaz de tolerar olores desagradables. Otra, bueno, no, atento, no es generar olores desagradables. O sea, no es que esta semana no te vas a echar desodorante, ¿eh? O sea, tú huele bien. Pero a veces pues, le tocó hablar con la persona que te dijo, ¡hola! Y uno siente como que todo se empieza a nublar. El mundo se empieza a desvanecer. Y uno dice, ¿dónde quedó mi nariz? Se derrite el rostro y un ojo le queda uno por acá colgado así. Eso es ácido que le tiran uno a la cara. Ser capaz con paciencia de soportar. Bendito sea mi Dios, con toda la paciencia. Otra cosa, ser capaz de renunciar durante un tiempo, por ejemplo, a olores exquisitos. Por ejemplo, no echarse loción durante un tiempo. Es una mortificación que uno podría utilizar, ¿no? De verdad, o sea, digo, no es una cosa pues que sin loción vas a morirte, ¿no? Miles, millones de personas no usan loción y se bañan y huelen bien. Me refiero a que lo que es aseo básico lo uses, pero no necesariamente tienes pues que echarte una loción. Por amor a las almas, durante un tiempo te puedes mortificar, no te estoy obligando. Bien, ¿alguien ha ido a Río Negro y ha pasado por la Nacional de Chocolates? ¿Sí o no?
Muy buena esta. Voy a explicar ya la ley de los 5 minutos. Ya le voy a explicar algo que me pasaron. Pero uno por la nacional de chocolates. Una vez iba en un carro y empecé a hacer así y eso olía delicioso y alguien de lado me dijo, uy, perdona, se me salió un gas. Era un chiste, como para decirme que sus gases olían a chocolate, pues, pero cada que paso por ahí me acuerdo. Cada que voy a hacer así, me abstengo. ¿Quién como Dios? El sentido del oído. Primera mortificación, dejar de oír chismes. Dejar de oír chismes, dejar de oír lo que no debo oír, dejar de oír críticas. El Papa Francisco acaba de decir, un cristiano antes de chismosear, antes de ser chusma, debe morderse la lengua. Entonces ser capaz de dejar de oír. Pero le voy a decir otra mortificación buena para el oído. En principio, dejar de escuchar toda la música mala. De entrada, renunciar al reggaetón. El reggaetón, es que muchachos, ya lo vimos en el video, es que no hay nada que rescatar ahí, nada. Aunque la letra fuera excelente y cristiana, uno empieza a ver los movimientos a los que incita y nada que ver. Pero también renunciar a alguna música que encima no sea mala, pero decir, durante este mes no voy a escuchar a Sin Bandera, por ejemplo. O no sé, no sé qué autor te guste, o música de los 60, que generalmente es música buena. Entonces decir, voy a renunciar a escuchar para mortificar mi sentido del oído. ¿Quién como Dios? Concluyo con la ley de los 5 minutos. Anoten, ley de los 5 minutos. Y ya con eso concluimos. Casi lo logramos. ¿Qué es la ley de los 5 minutos? Es esperar 5 minutos para hacer aquello lícito que me piden mis instintos. Esperar 5 minutos para hacer eso lícito que me piden mis instintos. Aclaro que es lícito porque evidentemente yo no espero 5 minutos para hacer lo ilícito. Lo ilícito sencillamente no lo hago. Pero le voy a poner ejemplos. Miren, hay un momento donde usted tiene calor, tiene una chaqueta, y entonces su instinto le dice, calor, quítatela. ¿Uno qué es lo que hace inmediatamente? Se la quita. La ley de los 5 minutos consiste en, cuando tu cuerpo te diga, quítatela, tú dices, todavía no. ¿Por qué? Porque no. Pero está haciendo calor. Sí. No vamos a derretir. No importa. Te vas a enfermar. Olvídalo. No le obedeces a tu instinto, sino que te quedas 5 minutos más con ella. A los 5 minutos te la quitas. Estás enseñando a tu voluntad a que ella domine sobre tus instintos. Otra, está haciendo mucho frío. Te dice el instinto, está haciendo frío. Ajá, ya sé. Ponte la chaqueta. Pero te vas a enfermar. Te va a dar gripe. Hazme caso. A los 5 minutos, que aprenda el instinto quién es el que manda. Tienes sed. Llegas a la casa con una gana de tomar agua y entonces apenas lo tienes en la boca, apenas empiezas a sentir el primer contacto del agua con los labios. ¿Te acuerdas? Ley de los 5 minutos. Y esperas 5 minutos. 5 minutos es, espera ahí, no te la vas a tomar todavía. Te acostumbras a mortificarte. ¿En qué no la debes aplicar? En una ida al baño. No lo apliques. Oigan, ¿qué pasó? ¿Qué huele tan raro? Hermano, ley de los 5 minutos. No, olvídalo. Ley de los 5 minutos, ahí no aplica. Pero el momento de comer, cosas que uno desee compulsivamente, ley de los 5 minutos. Y le vas a enseñar. ¿Listo? ¿La vamos a aplicar? Terminamos la lección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.